Saludos amigos, una nueva semana más y un nuevo reporte de mercado para el canal Brújula de Mercados en colaboración con el blog de Investing y con la página web de bolsaschool.com. Eh, ¿Cómo hemos titulado este reporte o este vídeo reporte de esta semana? Guerra del crudo, ¿por qué? Porque parece que no termina. Nuevo batacazo al crudo que le han dado la semana pasada. Muchos intereses metidos en esta guerra, muchísimos. De hecho, parte de lo que vamos a hablar durante el video reporte de hoy va a ser, pues bueno, visto que ya comentábamos la semana pasada y la anterior, datos macro americanos, datos macroamericanos, que ya advertimos de ellos con anterioridad, visto que hemos comentado la situación del dólar, visto que hemos comentado también la evolución que iba a tener con respecto a materia prima y renta variable, creo que ahora merece la pena hacer un vídeo reporte de mercado que te ponga al día realmente con qué pasa con Siria. Lo he comentado mil veces, Siria, el crudo, Oriente Medio, pero hoy quiero mostrar un poquito más al detalle y fijaros que simplemente es un reporte somero que hacemos rápido sin entrar demasiado en detalle, porque esto daría para que hiciese varios vídeos explicando únicamente geopolítica de lo que pasa por dentro. Pero bueno, con varios ejemplos que pondremos os daréis cuenta de por dónde va la historia. Bien, pues bueno, pasemos directamente a ese resumen que os suelo poner. Guerra del crudo. Entre los principales retos que tendremos esta semana y las siguientes. La guerra del crudo. ¿Qué hacen las manos fuertes? Fuertes no, fuertes. ¿Por qué? Porque os he traído un reporte del COT donde mostramos si la evolución que van teniendo los futuros, el reporte que hace el COT, os recuerdo que es un indicador que muestra las posiciones netas abiertas, compradoras, vendedoras, sobre diferentes activos futuros desde Estados Unidos, ¿vale? ¿Y qué he traído? Pues he traído simplemente ese número para que veamos qué está pasando con el crudo. ¿Hay posiciones alcistas o bajistas por parte de manos fuertes? Lo veremos ahora en unos minutos. Estados Unidos contra el Bitcoin, una noticia que creo que merece la pena comentar. No os olvidéis, en Brújula de Mercados ya comentábamos sobre el Bitcoin hace 3 meses, antes de que se produjese la explosiva subida que ha tenido durante los últimos mes, 2 meses. Hace 3 meses, y está grabado, y esto lo tenéis en el canal, hicimos un reporte semanal donde comentábamos que quizá el año 2017 fuese el año del Bitcoin de nuevo. Tras ese año 2013 donde subió como la espuma, dijimos, se enfrenta. Y claro, esto ha sido campo abonado. El dólar débil de 6 semanas consecutivas ha sido campo abonado ¿para qué? Para un repunte del oro, pero para un repunte de ese nuevo oro, que son las criptodivisas, porque las criptodivisas nacen como una alternativa de nueva riqueza. Y aquí voy a citar una frase de Max Keiser, que dice, el siglo XXI, el siglo en el que se puede convertir el pensamiento en dinero a través de la conversión psíquica del capital. Esas son las criptodivisas, la conversión psíquica del capital. A través de lo que vas haciendo y las ideas se crea capital de la nada. Vamos hacia un mundo virtualizado al máximo y al extremo. La economía real y la realidad empieza a quedarse atrás, ¿vale? Bueno, pues eso, Estados Unidos contra el Bitcoin, hablaremos de un poco de los nuevos cambios normativos que aparecen en el horizonte en Estados Unidos y que podrían limitar bastante las libertades financieras a la hora de utilizar una divisa que no está controlada por ningún banco mundial, ningún banco central, ningún banco privado hasta la fecha, sino que la controla el qué, los microorganismos de toda una red interconectada de agentes económicos, llámense personas físicas, empresas y de todo. Digamos que la realidad económica más micro que pueda existir a nivel mundial es la que controla el Bitcoin, de momento, ¿vale? Bien, seguirá el fortalecimiento del dólar. Vamos a analizar también los gráficos para ver un poco en qué punto nos encontramos, porque esa es la clave para que arranquen el resto de mercados y para que sepamos ajustar el resto de mercados. Habrá un dólar bajista, el oro. Estamos apuntando también con un oro bajista y correctivo. Dependiendo de lo que haga ese oro, podremos determinar también qué ha hecho el dólar. Y sobre todo, dependiendo de lo que haga ese oro, podremos tener confianza o no en la renta variable, porque sabemos que un oro bajista significa falta de incertidumbre, sostenibilidad, mercados ligeramente en positivo. Un oro subiendo o repuntando significa problemas, conflictividad, incertidumbre, riesgo y miedo. ¿Vale? Por eso sube el oro, porque hay una canalización del capital por un factor riesgo de la renta variable, de otro tipo de activos, como puede ser incluso la renta fija, hacia el propio oro, ¿vale? Pero sobre todo del dólar. DAX y SP 500 laterales. También miraremos los gráficos y veremos cómo, cuidado, el DAX es muy fuerte, el SP también, pero el SP está mostrando un patrón lateral que francamente te deja pensando, porque dices, bueno, se notan las dudas cuando ves
el SP500 tan lateral. Y en parte va a estar muy relacionado con ese dólar que vamos a ver en gráficos también, que está muy parado, ¿vale? Venga, voy pasando que hay mucho que comentar en este vídeo de hoy. Vamos a ver si lo puedo hacer resumido y sintético. Lo primero, voy a leer la noticia porque creo que merece la pena culturizarse un poco sobre lo que va a ser el futuro, que es el Bitcoin y otro tipo de divisas como las que ya comentamos en su momento. No sé si acordáis, en el vídeo que hice hace ya unos meses comentábamos diferentes criptodivisas que existían, además del Bitcoin, ¿vale? Bueno, el gobierno de Estados Unidos limita la capacidad de los estadounidenses para comprar Bitcoin. Tienes que sentir lástima por los estadounidenses. Son algunas de las personas más económicamente esclavizadas del mundo. Esto es un artículo, por cierto, de dollarvigilante.com. Es un blog financiero que, bueno, encontré hace tiempo y que me gusta porque veo que se moja bastante lo que dice. El gobierno en bancarrota de Estados Unidos ha estado instituyendo controles de capital desde hace años y ha asegurado que los estadounidenses no pueden abrir una cuenta bancaria, ni siquiera una cuenta de cambio Bitcoin fuera de los Estados Unidos, a través de cosas como la ley de cumplimiento de impuestos de la cuenta extranjera, el FATCA, ¿vale? El procedimiento FATCA que ahora te hacen firmar. Casi todos los que me escucháis y operáis en brokers habréis oído hablar de esto porque el broker te pregunta si eres residente americano o lo has sido. Por en caso de serlo, no pueden abrirte la cuenta, tienes que tributar en tu país, etcétera. O sea, un control de capitales exhaustivo, como dice el artículo. Para atacar cualquier banco o Bitcoin intercambio en el mundo que aceptan los estadounidenses como clientes, es decir, cualquier entidad financiera o no financiera que negocie o mercadee con Bitcoins no podrá abrir un cliente estadounidense. Esto deja a los estadounidenses en la tierra libre con muy pocas opciones para los intercambios de Bitcoin. Ninguna entidad de intercambio fuera de los Estados Unidos aceptará a los estadounidenses como clientes. Por aceptar a los norcoreanos, a los iraníes, a los rusos, a los chinos, a cualquiera, excepto para los estadounidenses. El gobierno federal de los Estados Unidos está empujando un proyecto de ley llamado Ley de Combate del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Falsificación de 2017. Este proyecto de ley da un paso más contra el Bitcoin y quiere poner cualquier negocio que emita la criptodivisa bajo este paraguas legal de las regulaciones contra el lavado de dinero. Además, incluirá el Bitcoin en la lista de instrumentos monetarios que deben ser reportados al entrar o salir de Estados Unidos. Como puede ver, cada vez más difícil tratar de hacer algo relacionado con el Bitcoin en la tierra de las libertades. Esto, combinado con la SEC que rechazó hace poco un ETF de Bitcoin, pero casi aseguró que muchos estadounidenses se perdieran las ganancias masivas en el aumento de Bitcoin y en otros altcoins en el último año. Resumiendo, simplemente nueva regulación normativa que impedirá la libre negociación de bitcoins para ciudadanos norteamericanos. Y es curioso porque estamos viendo que el bitcoin cada vez gana más fuerza como casi diría que un activo refugio. Porque os recuerdo una vez más, la caída del dólar, la incertidumbre del mercado de las últimas semanas que vimos fue la que catapultó a una subida del bitcoin. No hay confianza en una divisa como el dólar, que es la madre de todas las divisas, y se llevó el gato al agua, hizo leña del árbol caído el Bitcoin cuando el dólar se debilitó, ¿vale? Índice dólar, para ir concretando un poquito, y en el índice dólar que me encuentro, esto ya lo veíamos la semana pasada, la verdad es que no sé por qué se ve con tan poca resolución. Ah, sí, es el de la semana pasada. Fortalecimiento del DXY, ¿vale? Es lo que esperábamos. Estábamos en esta franja, ¿lo veis? Prácticamente lateral y vamos a ver qué ha ocurrido esta semana, que estamos en el mismo sitio, ¿lo veis? No hay cambios tampoco significativos, es decir, lo que me encuentro es que estoy perdido por completo. Aquí, velas semanales, 1, 2, 3, 4, 5 semanas. 5 semanas sin cambio. ¿Qué esperamos? Un fortalecimiento del dólar bastante más significativo del que estamos viendo. Atentos a aquellos que esperáis con el dólar, aquellos centros que tengáis activos norteamericanos, porque se van a revalorizar y aquellas posiciones que tengáis, por ejemplo, en euro, dólar, bajistas, también tomarán recorrido bajista si esto se cumple, ¿vale? Que tampoco tenemos la bola de cristal. Pero si efectivamente el dólar acaba rebotando en esta zona, y acaba repuntando, eso traerá revalorización de activos norteamericanos, ¿vale? Así que los que tenéis renta variable americana se fortalecerá frente al dólar. Buen momento para retirar alguna ganancia que otra cuando tengamos el dólar ahí arriba, porque luego no creo que suba mucho más, ¿vale? Bien, y euro dólar, que tenemos el euro dólar. La semana pasada comentábamos esto. Decíamos, muy probablemente busque ir hacia la media 200, tocar esta zona, que luego ya de perderla, por cierto, pues claro, sí, una bajada muy fuerte. Sin duda alguna, si se produce ese movimiento que hemos visto en el índice dólar, el dólar hará tumbar el euro dólar, ¿vale? El dólar se llevará al euro dólar hasta abajo,
no está muy abajo, pero hasta abajo por lo menos, pues niveles como estos. Hará un retroceso en la divisa euro-dólar, ¿vale? ¿Por qué? Pues sencillamente porque habrá un fortalecimiento del dólar que le permitirá al euro comprar cada vez menos dólares, ¿vale? El dólar se volverá más caro contra el euro. ¿Qué ha pasado durante esta semana? Bueno, pues que prácticamente hemos llegado al objetivo. Decíamos, creo que era el 1, un 11.50, no me acuerdo qué objetivo fue el que dimos, pero vamos, prácticamente lo veis. Aquí estábamos la semana anterior y hemos conseguido toda esta bajada durante la semana. Así que un acierto que nos hemos apuntado ahí con ese euro dólar y no es nada, no es nada porque todavía le queda mucho recorrido. Fijaos sencillamente, pues algo bonito. Este gap de aquí, sencillamente esta pasarela de aquí, por la cual si lo rompe, hay estructuras que a mí me huelen bajistas. Si lo rompe, ¿qué hay? Una caída libre, ¿vale? Muy bonita y por supuesto podría cubrir también el gap, ¿por qué no? Entonces no es nada lo que puede caer el eurodólar con lo que ha caído hasta ahora. Esta semana bajó, como dijimos, bajó, aunque ha vuelto a repuntar, pero no es nada, está todavía incubando una bajada mucho más fuerte, ¿vale? West Texas Oil. La semana pasada decíamos, fíjate hasta dónde lo llevan. Y dijimos, marcamos estos dos niveles, además también los dijimos en Capital Radio, que eran ese 43.40, creo que era el barril, habiendo violado la zona que nunca pensábamos que fuese a violar, que era esta. Durante meses hemos visto que incluso cuando caía decíamos no pasa nada porque no pierde esta figura que en realidad es ese hombro, cabeza, hombro invertido que lo puede llevar hasta arriba, ¿vale? Y sigo pensando que el crudo seguirá siendo alcista y además me da la razón lo que vamos a mostrar ahora los números con las posiciones netas de las manos fuertes en los mercados, ¿vale? Pero claro, fíjate, de momento ¿dónde te lo ponen aquí abajo. O sea, es que seguimos ahí. ¿Qué era noticia hoy? Hoy era noticia la subida que tenía el crudo la semana pasada y este volumen que era la subida del crudo. Para nosotros en Brújula de Mercados no era noticia, para los que siguen el canal no lo es. ¿Por qué? Porque trabajamos una vela semanal en el crudo y esa vela semanal en el crudo ha recogido la mecha, ¿lo veis? Esa vela semanal en el crudo ha cerrado por encima del nivel que teníamos marcado, 43.40, ¿vale? Aproximadamente 43.41, me da igual. Esa vela ha recogido, vemos que ha dejado una mecha, por lo tanto no ha llegado a violar esa zona y por lo tanto seguimos viendo que bueno, hay un suelo ahí y que sigue siendo una zona de compra. Insisto, los datos de el COT nos ratifican esto. La línea naranja que veis, que va increchento, absolutamente increchento, ¿lo veis? Esa línea naranja que va subiendo y subiendo y subiendo es la cantidad de posiciones abiertas en el mercado del crudo. Es decir, estamos viendo que se mantienen cada vez más posiciones que se van acumulando en el mercado del crudo. Mayoritariamente de qué son, bueno, pues la morada son posiciones que tenéis aquí, manos fuertes, porque son no comerciales, alcistas, manos fuertes no comerciales, bajistas. Y vemos cómo esta última semana se ha reducido el spread con esa bajada que ha tenido el crudo. Pero sigue habiendo una mayoría de manos alcistas frente a las bajistas, ¿vale? Por lo tanto, hay posiciones netas alcistas compradoras en manos fuertes en el crudo todavía hay activas, ¿vale? Todavía hay activas. Y lo que está claro es que sigue entrando dinero en el mercado del crudo. Se está acumulando mucho dinero en el mercado del crudo. Y bueno, ya que vamos a hablar del crudo, empecemos a entrar en detalle de a quién le afecta esto y de por qué hay una guerra del crudo. Lo he dicho muchas veces, pero ahora lo voy a demostrar con cuatro datos tontos que he podido sacar en un rato mientras preparaba este vídeo, ¿vale? Insisto, un día le dedicaré una semana entera a hacer un vídeo que vaya a fondo y que ya sea irrebatible y que deje claro todo. Pero hoy simplemente pondremos el MICEC ruso, qué casualidad, ¿vale? Desde enero, qué casualidad, 1, 2, 3 bajadas. Casualmente, desde enero, esto fue el mes de enero, ¿vale? El crudo, 1, 2 y 3 bajadas. ¿Por qué? ¿Por qué cuando cae el crudo desde enero cae el MICEC ruso? Ya lo sabéis, lo he dicho mil veces, el 68% de los ingresos del año 2014 de Rusia dependían de la venta de hidrocarburos. ¿No te vale ese argumento? Te doy otro argumento. Del MICEX ruso, del índice o el selectivo ruso, las dos compañías más grandes que hay dentro de él, o las que juntas tienen un peso ponderado mucho mayor de toda la bolsa rusa, son Lukoil y Gazprom. Dos compañías dedicadas a la explotación y la venta de hidrocarburos. ¿Vale? Por lo tanto, la bolsa de Moscú depende fuertemente porque dos de sus mayores compañías son productoras y vendedoras de crudo. Y eso lo sabemos, ¿vale? ¿Afecta o pone en peligro esto a Rusia? Pues vamos a analizarlo. No lo pone en peligro. Por eso la cara sonriente de Putin. ¿Por qué? Porque tengo el bono a 10 años de Rusia
en torno al 8. Nada que ver con lo que pasó en el año 2014, cuando el crudo hizo de los 80 y pico, ¡boom! Y se hundió, ¿os acordáis? Aquella caída llevó a casi una quiebra técnica de Rusia, o era lo que sospechaban muchos de los fondos de inversión occidentales, ¿vale? Que iba a ocurrir como en el año 98, que quebró, anunció un default Rusia. Pero claro, la Rusia del año 98 no es la Rusia del año 2016, ni del año 2017, ni por supuesto del año 2014, que creo, estoy seguro, que esa Rusia que forma parte del club BRICS tiene ayuda financiera por parte de China y tiene ya unas reservas de oro y de divisa mucho mayores que las que tenía en el año 98, ¿vale? ¿Queda entendido? Por lo tanto, Rusia aguanta el tirón y mantiene el crudo barato, pese a que vemos que su bolsa lo resiente, ¿vale? Pero además de los rusos, también lo pasan mal otros. ¿Quiénes? Los sauditas. ¿Hasta cuándo van a aguantar rusos y sauditas perdiendo dinero? ¿Vale? ¿Lo veis? Deuda pública de Arabia Saudita incrementándose, ¿lo veis? ¿Lo veis? El peso de la deuda pública de Arabia Saudita sobre el GDP, sobre el Producto Interior Bruto, va aumentando. Joder, compararlo directamente con el año 2012 o con el año 2014, ¿vale? Aquí tumbaron el crudo. Desde que tumbaron el crudo en el año 2014, a finales de 2014, ¿qué ha pasado? Un incremento brutal de la deuda de Arabia Saudita. Os recuerdo que esto es histórico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que Arabia Saudita, que es el mayor vendedor de crudo del mundo, y Rusia, que es el segundo mayor vendedor de crudo del mundo, se están enfrentando a una guerra en la producción de crudo que están llevando a cabo todos los que participan en esa guerra, y una atomización, decapitación de estados productores de crudo, como era el caso de Libia, y como sigue siendo incluso el caso de Siria a través de Irán, muy afectada también por el tema del terrorismo, la desestabilización de Oriente Medio por grupos rebeldes financiados por vete a saber quién, que ahora veremos un poco el detalle, que facilitaron este tipo de caos en el mercado del crudo desde el año 2014, ¿vale? Bueno, desde mucho antes, 2011, que fue cuando tumbaron el gobierno de Siria. Arabia Saudita y su crecimiento, también datos de crecimiento de Arabia Saudita, bueno, yo creo que muestran claramente una tendencia negativa, muestran claramente un debilitamiento, ¿vale? El crecimiento de Arabia Saudita se resiente, incluso cosas que no he puesto aquí, pero que también podéis ir a comprobarlo, porque todos estos gráficos los saco de Trading Economics, que lo veis ahí al pie del gráfico. Pero podéis ver, por ejemplo, el balance del Banco Central de Arabia Saudita, que sigue aumentando y aumentando. Podéis ver también la masa monetaria M1 de Arabia Saudita, que sigue aumentando y aumentando. Podéis ver la tasa de inflación de Arabia Saudita, que sigue cayendo y cayendo. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo eso? Que los sauditas meten mucha pasta en el mercado para ver si pueden aguantar la pérdida de dinero y de negocio, ¿vale? Y hablando de los intereses enfrentados en el crudo, voy a citar al señor Donald Trump, el hombre que dijimos hace ya mucho tiempo que iba a ser el hombre que iba a luchar contra el establishment, o que estaba en contra del establishment, o al que iban a tumbar o tumbarán el Deep State, como lo llaman en inglés, el Deep State, el Estado oculto, el que realmente dirige la agenda económica mundial, ¿vale? Los intereses enfrentados sobre el crudo. Aquí dice en inglés, literalmente, Donald Trump, in fact, in many respects, you know, they honor President Obama. ISIS is honoring President Obama. He's the founder of ISIS, and I will say the co-founder will be crooked Hillary Clinton. Bien, más o menos está diciendo aquí que, con todos sus respetos, su honorable presidente Obama es el honorable fundador de el ISIS, el ejército islámico, ¿vale? Y que en este caso el cofundador es Hillary Clinton. Esto lo dijo Donald Trump, no lo dice Brújula de Mercados, lo dijo Donald Trump en una rueda de prensa que todavía podéis consultar. Le preguntaron por eso y dijo, no, eso lo fundó Obama. Y tal, siguiente pregunta, tal. Esto lo dijo Donald Trump. Otra cosa es lo que está aplicando ahora, porque hemos visto que, pues de nuevo, vuelven a hacer lo mismo. Cuando el gobierno sirio ataca a grupos de Daesh o terroristas, pues Estados Unidos ataca al gobierno sirio, ¿vale? Irán apoya al gobierno sirio. Irán golpeará a Daesh con más misiles si sigue sus actos diabólicos. Un alto mando castrense iraní advierte a los terroristas de Daesh que serán golpeados con más misiles si intentan atacar de nuevo el país persa. Esta es una noticia que ha salido ahora en 20 de junio 2017. ¿Esto qué decía? Decía, unificado al hecho de que, pues como os decía, que la coalición liderada por Estados Unidos en territorio sirio ha derribado un avión sirio hace tan solo unos días, nos deja claro que hay dos bandos aquí, muy definidos. Un gobierno sirio apoyado por Rusia y por Irán, dos países importantísimos en el mercado del crudo, y un gobierno o unos rebeldes o grupos terroristas armados financiados y apoyados por otros. Los sauditas apoyan a los rebeldes. Ante el avance del ejército sirio en Alepo, Arabia Saudí equipa a 30.000 terroristas.
Arabia Saudí ha ordenado comprar armas para equipar a 30.000 terroristas que luchan en las filas de distintos grupos armados en Siria, según un informe. Y esto es de agosto de 2016. ¿Por qué? Porque lo que estamos mostrando aquí era cuando Alepo todavía no había sido reconquistado con ayuda de Rusia, cuando no había sido liberado del ISIS. El ISIS tenía ocupada la ciudad de Alepo. Cuando no había sido liberado, los rusos y el ejército sirio bombardeaban continuamente a las posiciones terroristas en Alepo. ¿Os acordáis que por aquel entonces los medios de comunicación occidentales mostraban el horror de la gente que soportaba los bombardeos rusos y demás, pero no hablaban de la situación, por ejemplo, muy similar de los bombardeos americanos en Mosul? No hablaban de eso. Por tanto, vemos que, obviamente, este tipo de noticias que os estoy mostrando aquí, que vienen de Hispan TV, no los vais a ver en un medio occidental, porque no te la van a contar. De hecho, un gran ejemplo de lo que te estoy comentando es que en televisión española vi yo, la última vez que estuve en España, os recuerdo que emito desde Londres, la última vez que estuve en España, vi uno de los comentarios que había. Yo vi el vídeo completo desde YouTube de la declaración del ministro de Exteriores de Siria en las Naciones Unidas. Leyó una lista al liberar Alepo de 30 personas pertenecientes a grupos de inteligencia de diferentes gobiernos, entre los cuales incluían los sauditas, Alemania, quiero recordar, Israel y Turquía, me parece. Leí una lista de personas que habían detenido dentro de Alepo. Entre los grupos rebeldes, terroristas y armados, habían gente, miembros de servicios secretos o fuerzas especiales de países que forman parte, algunos de ellos, de la OTAN, o de países que son amigos, por ejemplo, de España, como es Arabia Saudita. ¿Qué hacían ese tipo de funcionarios de estos estados colaborando con grupos terroristas? No lo sabes, pero cuando llegué a España y estaba viendo las noticias, vi el mismo vídeo, la declaración del primer ministro de Exteriores sirio, el secretario de Exteriores sirio, en la ONU. ¿Pero qué pasa? Que la parte en la que decía que iba a leer la lista de esas 30 personas era eliminada en las noticias. La cortaban. Simplemente salió una declaración diciendo que habían liberado Alepo, decía el secretario de Exterior sirio, pero cuando iba a comentar que habían detenido a 30 personas entre los terroristas que pertenecían a grupos de inteligencia o fuerzas especiales de diferentes estados, esa parte era cortada en las noticias. Por eso os digo, no vais a ver ese tipo de noticias en medios occidentales, ¿vale? Siria. Ataque iraní a Daesh es una advertencia a Riad, a Israel y a Estados Unidos. Es decir, Siria, el gobierno dice, el vicecanciller sirio asegura que el ataque con misiles de Irán a los terroristas en su país fue una advertencia a los regímenes que fomentan el terrorismo. Es decir, Siria dice que avisa a Arabia Saudita, avisa a Israel y avisa a Estados Unidos, Irán, con su bombardeo. Está dando un aviso al resto de países, ¿vale? Y bueno, ¿qué más podemos ver aquí? El ejército sirio acusa a Israel de apoyar a grupos terroristas en Siria. El ejército sirio acusó a Israel de apoyar a organizaciones terroristas tras los ataques israelíes de los 2 últimos días contra posiciones sirias después de que los misiles procedentes de Siria cayeran en el sur de Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel. Es decir, Israel invadió ese territorio, el gobierno sirio ataca a posiciones terroristas en ese territorio, Israel bombardea al gobierno sirio. Es una tercera guerra mundial, aunque no te lo estén contando, ¿vale? Y bueno, una infografía que viene a resumir el conflicto, esta infografía que la he sacado directamente de internet y que vamos a retocar un poquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque efectivamente primero Turquía ya no está aquí. Turquía ahora no se sabe dónde está. A veces va a estar, bueno, aquí no va a estar con los kurdos ni de coña, ¿no? Pero Turquía no se sabe muy bien todavía dónde está. Turquía podría estar aquí, entre unos y otros, porque desde el intento de golpe de Estado que tuvo hace 2 años Erdogan, desde entonces Turquía ya no baila el agua a Estados Unidos, porque sospecha que tras el intento de golpe de Estado estuvo Estados Unidos. Y hay quien dice incluso que de ese golpe de Estado le avisó Rusia a Erdogan, y por eso se salvó, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que aquí, bueno, los llaman rebeldes a los grupos armados, ¿vale? Es decir, no te creas cuando llaman rebeldes los medios occidentales a los grupos en Siria, no están hablando del 15M, no están hablando de gente con una tienda de campaña y una pancarta, están hablando de gente con Kalashnikovs, la misma gente, por ejemplo, que ametralló a soldados rusos, ¿vale? O sea que grupos rebeldes que siguen teniendo fusiles de asalto, carros de combate, lanzamisiles y, por supuesto, dice los estados del Golfo Pérsico, las monarquías del Golfo Pérsico, que tampoco están todas. ¿Por qué? Porque ahora Qatar sale de la ecuación y se posiciona ligeramente a favor de Irán. Es decir, ha habido una brecha entre las monarquías del Golfo Pérsico, Irán y Qatar. Vale, Jordania, Estados Unidos y por supuesto, el que falte y el que no verás aparecer en la foto nunca, Israel.
que no está aquí, pero que sabemos que es miembro partícipe de esto. De hecho, podéis buscar fotos en las que sale John McCain de los Estados Unidos con grupos rebeldes allá por el 2011 sirios, entre los cuales hay gente que identifica al fundador del Estado Islámico sentado con John McCain en, bueno, en una reunión en Libia, ¿vale? En el año 2011. Pero toda esta información no la verás en la televisión, por supuesto, ¿vale? Bien, pues venga, pasamos a mercado y cierro con esto antes de que entren las fuerzas especiales por la ventana y me cierren el canal. Eh, el oro. El oro te lo tenemos, pues fijaros. Triple techo, movimiento bajista, quizá algún repunte alcista, pero francamente lo veo muy atractivo el que veamos que este máximo, este máximo, este máximo, la longitud de este recorrido no la iguala a este, que se vuelve más corto y este más corto. Quizá, no sé, quizá, a ver si lo vemos bien de cerca. 1, 2, 3, ¿vale? Quizá sea un símbolo de debilidad que no haya conseguido igualar la altura del último máximo, ¿vale? Quizá. Luego tengo unas medias móviles de 55 y 200 que empiezan a hacer tope ahí, se quedan planas, pero que siguen mostrando cierta, sobre todo la roja, la de 200, cierto pauta lateral alcista. Tengo un canal alcista, por lo tanto con el oro hay que ser muy, muy precavidos, porque puede hacer esto o puede romperse. ¿Esto es bueno o es malo? Esto es bueno, ¿por qué? Porque como sé que espero que el dólar repunte, si me equivocase no hay mayor cobertura que una compra en oro. Es decir, si me equivoco con el dólar y el dólar no acaba repuntando, ¿vale? Entonces sé que se producirá con muchísima probabilidad un repunte en el oro de nuevo, ¿vale? De lo contrario, si acierto con el repunte que espero en el dólar, un movimiento bajista en el euro dólar, también sé que esto se acabará cargando esta zona y veremos una bajada en el crudo, digo, perdón, en el oro, ¿vale? Bien, dicho eso, paso de gráfico. Auzi contra franco suizo que comentábamos hace 2 semanas y que comentábamos también la semana pasada, porque hace 2 semanas dijimos, va a tocar la media de 55 y se va a dar la vuelta con la declaración de tipos de el Banco Nacional de Suiza. No ocurrió, incluso dilató más aún, ¿vale? El oro desde entonces ha bajado, os comenté que el Auzi depende bastante del oro y que un debilitamiento del oro debilitaría al Auzi, pero no ha ocurrido. El Auzi siguió tirando contra el franco suizo para arriba. Así que la semana pasada dijimos, esperamos que llegando a esta zona que está hacia la media de 200 rectifique y dé la vuelta, ¿vale? Y ciertamente esta semana sí ha conseguido rectificar y dar la vuelta la semana pasada. De hecho, la posición que yo mantenía me dio 2 posiciones, me dio para poder cerrarlas en beneficio, pero me las quité rápido encima en cuanto vi que empezaba a perder fuerza la bajada, ¿vale? Es decir, en cuanto ves que se te forma una vela y dos y que ya no da más de sí y que se está haciendo este lateral, dice, bueno, pues ciérrate los cortos porque esto puede repuntar para arriba, ¿vale? Es decir, sí que dio la vuelta en la media de 200, que era donde lo esperábamos, pero en la media de 55 se ha apoyado. Sigue siendo posible que si el oro cae, el Auzi se debilite contra el franco suizo, ¿vale? Así que atentos porque vendrá quizá un movimiento bajista en el Auzi contra el franco suizo, pero de momento expectantes, no nos metemos ahí en ese jardín, ¿vale? Y me voy contra Libra Dólar. Y Libra Dólar comentábamos la semana pasada que bueno, que esto es una figura bajista, que la había roto y que era posible esperarle por esta zona, ¿vale? 1, 2, 3, la proyección era esta y el movimiento tenía que replicarse por debajo de la media de 255 a favor de la tendencia, por supuesto, y entonces para adelante. ¿Lo ha conseguido hacer o no? Pues bueno, sí, le hemos conseguido un coletazo bajista, ¿lo veis? Aquí. Y luego ha rebotado. Pero sí que le hemos sacado esto. No llegó al objetivo, por cierto. No llegó al objetivo, fijaos. Pero se quedó muy muy cerquita. El que siguiese la posición bajista aquí, como dijimos, ha pillado la bajada. Lo que pasa es que hemos estado, nada, a céntimos, a unos cuantos pips de llegar al objetivo, ¿lo veis? Qué rabia, ¿eh? Y todavía le puede quedar movimiento bajista, ¿vale? Y vamos a comentar también euro-libra, que también lo comenté la semana pasada y dije, bueno, este es el objetivo. Sigue habiendo una figura ahí, esta semana está igual, ¿lo veis? Yo sigo pensando que esto es una figura bajista. Ahora, ¿qué pasa? Que tengo 2 medias por detrás dando caña con tendencia alcista. Claro, con una tendencia alcista de fondo es difícil que yo le busque una bajada a esto. ¿Os acordáis lo que os he dicho varias veces? Es lo bueno, lo recomendable es que operéis únicamente a favor de esa tendencia, ¿ok? Así que nada, igual, buena oportunidad que sería contraria a ese movimiento bajista en libra dólar, porque el libra dólar bajista significa que la libra compra menos dólares porque el dólar se fortalece, pero euro libra bajista significa que el euro compra menos libra porque la libra se fortalece. Así que podemos ver 2 escenarios diferentes, ¿ok? Y nos servirían. Euro libra con esta figura hombro cabeza hombro que también esperábamos y que en este caso, por cierto, para que veáis que comento lo bueno y lo malo, en este caso no se ha cumplido.
Esperamos hasta aquí y lo que hizo fue esto y recuperarlo, el territorio perdido, ¿vale? O sea que repuntó, recuperó ese movimiento que le esperábamos, pues se vino para acá y repuntó hacia arriba, ¿vale? Y vuelve a estar pues encima de esa media de 55, apoyándose, ¿ok? ¿Qué más? El calendario para esta semana ya, que va a ser simplemente, pues bueno, tenemos declaración de Draghi, declaración de Yellen, declaración de Draghi y PRI trimestral norteamericano. Los datos macro de Estados Unidos no han sido del todo buenos. Hay datos macro también de Europa, que es el IPC, que afecta al valor del euro. Por lo tanto, creo que la agenda de esta semana va a ser vigilar simplemente el euro dólar, porque cualquiera de las cosas que ocurran van a moverlo, ¿vale? Mientras tanto, ¿qué tengo? SP500 megalateral, ¿lo veis? No salimos de esta zona de rango. Esa mecha increíble que dejó la vela diaria, perdón, cuando tuvimos esta sesión. Y bueno, vemos que volvemos otra vez a las mismas y estamos aquí dentro. Pues mientras no rompamos este lateral, no hay mucho que hacer. Lo bonito, lo positivo es que estamos sobre medias, ¿vale? Que estamos dentro de un canal alcista y que hay muchísima fortaleza de mercado de fondo. Y que si el dólar se fortalece, quizá también le favorezca a la renta variable americana, ¿vale? En el caso de Europa-Alemania lo tengo igual, de momento calma, porque hay una cuña formada, pero lo que veo es que es muy muy fuerte. ¿Lo veis? Hay una tendencia alcista fortísima, como veis aquí, y pues oye, a esperar tranquilamente. No os olvidéis que hay un gap aquí, que lo hemos comentado, y también hemos comentado que en caso de que hubiese bajadas, tampoco preocupan porque hay una ruptura de máximos que está en torno a los 12.000 puntos, 12.400 puntos, perdón, y esa ruptura de máximos es muy buena zona de entrada. O sea que si se da la vuelta al mercado europeo, seguro que por ahí entran compras, ¿vale? IBEX 35, no hay mucho más que contar aquí porque estamos practicando donde estábamos antes, bajadas y demás, apoyo en la media de 55, cierre del gap, que es lo que hemos comentado semanas anteriores y que vamos a ver si se produce o no, pero que vaya, que ahí está, no hay mucho que sacarle al IBEX, lo hemos comentado las semanas anteriores, que de trabajar renta variable prefiero trabajar el DAX o el SP antes que trabajar el IBEX, de momento, ¿eh? En otras ocasiones hemos comentado que había más recorrido, por ejemplo, en el IBEX, alcista o bajista, pero en este caso, cuidado, porque los grandes están laterales o sin definirse muy bien, sobre todo el SP500. DAX puede tener un buen recorrido, pero es posible que inicie algún tipo de corrección puntual. Y mientras esos dos estén así, no es difícil meterse con IBEX porque es mucho más volátil como índice, ¿vale? Bueno, un vídeo bastante completo en el que trato de mojarme, daros cariño y amor con la información de mercado que os he traído hoy. Ha sido bastante más geopolítico que otros, pero bueno, espero que no por ello os deje de gustar, ¿vale? Y gracias por los comentarios y por la participación, por cierto. Un saludo a todos y suerte con el mercado. Chao.